Vamos a comenzar con el tema de esta semana, que es adición y sustracción de números complejos. Como ya vimos, todo complejo puede estar representado por un vector. Lo que vamos a hacer para sumarlos en forma gráfica es aplicar el método de la poligonal, que consiste en graficar el primer vector que vamos a sumar con su origen en el origen de coordenadas y a continuación de este graficamos los siguientes vectores. El vector suma o resultante va a ser aquel cuyo origen va a estar en el 0, 0 y su extremo va a coincidir con el extremo del último vector graficado. Al final de este tutorial vamos a ver algunos ejemplos. Esto sería en forma gráfica. En forma analítica, lo que vamos a hacer es sumar y o restar componente a componente. ¿Qué quiere decir? Componente real con componente real, componente imaginaria con componente imaginaria. En este ejemplo, el número complejo está escrito en forma cartesiana, por lo tanto, como podrán observar, sumamos o restamos componente a componente. Si los complejos estuvieran dados en forma binómica, sucede exactamente lo mismo. Vamos a sumar componente real con componente real e imaginaria con imaginaria. Para este primer ejemplo, 3 más 4 sería 7 y 2i más 1i serían 3i. Vamos a ver ahora cómo aplicar el método de la poligonal para sumar dos vectores. En este caso el vector u, cuyas componentes son 2, 1, y el vector b, cuyas componentes son 3, 2. Lo que debemos hacer es ubicar al primer vector, al vector u, con su origen en el origen de coordenadas. Por lo tanto, lo vamos a desplazar. En el caso de ustedes, lo van a dibujar con el origen en el origen de coordenadas. El origen sería el 0, 0 y el extremo sería el 2, 1, que son sus componentes. A continuación, vamos a colocar el vector b, cuyo origen, que será el punto C, coincida con el extremo de A, que sería, de U, que sería B. En este caso lo trasladamos, pero bueno, ustedes deberían dibujarlo. Bien, ahora, una vez que dibujé el vector U con origen en el 0, 0, a continuación de U, dibujé B, me quedan los dos vectores unidos. La resultante, es decir, la suma de esos dos vectores, va a ser otro vector, en este caso, ¿sí? El vector que tiene origen en A, que sería el origen de U, y extremo en D, que sería el extremo de B. Por lo tanto, este vector, el vector AD, cuyas componentes, como pueden ver en pantalla, son 5 menos 1, sería el vector resultante de realizar esa suma. Analíticamente, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Las componentes de U dijimos que eran 2, 1, y las componentes de W, 3 menos 2. Analíticamente es muy sencillo. Para hacer la suma del vector U más el vector B, lo que hacemos es sumar sus componentes. Primero hacemos 2 más 3 como primera componente y luego hacemos 1 más menos 2 como segunda componente. Realizamos ambas sumas, 2 más 3 es 5 y 1 más menos 2 es menos 1. Como ustedes vieron en el ejemplo de recién, ese era el vector resultante en el gráfico. Vamos a aplicar ahora el método de la poligonal, pero para sumar tres vectores. En este caso vamos a sumar el vector u, cuyas componentes son 2, 1, el vector b, cuyas componentes son 3, menos 2, y el vector a, cuyas componentes son 0, 3. Bien, vamos a proceder de la misma manera que en el ejemplo anterior. Vamos a graficar el primer vector u con su origen en el origen de coordenadas. En el extremo de u, que sería b, vamos a colocar el origen del segundo vector, que sería el vector b. Y continuamos de la misma manera. El tercer vector vamos a colocar en el extremo de b, que sería d, vamos a colocar el tercer vector, su origen.
En este caso lo desplazamos hacia abajo. Y el vector resultante o suma sería aquel vector cuyo origen es A y su extremo es F. Analíticamente procedemos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Vamos a hacer U más B más A. Y realizamos lo mismo con sus componentes. Vamos a sumar la primera componente de los tres vectores. 2 más 3 más 0. Y la segunda componente en los tres vectores. 1 más menos 2 más 3. En este caso, ahora procedemos de la misma manera y vamos a sumar 2 más 3 es 5, 1 más menos 2 es menos 1, más 3 es 2. Y como podrán ver, coincide con las componentes del ejemplo que hicimos recién en forma gráfica. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos realizar una resta entre vectores. Recordemos que restar es lo mismo que sumar el opuesto. Por lo tanto, en este caso, a U le vamos a sumar el opuesto de B. El opuesto de B justamente se intercambian el origen y el extremo, es decir, que sus componentes van a ser opuestas. En este caso va a ser menos 3, 2. Procedemos de la misma manera. Tomamos a U y lo ubicamos en el origen de coordenadas. A continuación, en el extremo de U, vamos a colocar el origen de B, pero en este caso sería el opuesto de B. Si tenemos B, que es el vector CD, origen en C, extremo en D, el opuesto va a ser justamente el contrario. Va a tener origen en D y extremo en C. Ahora tomamos el vector B, que se va a llamar en este caso B larga, y lo vamos a mover, cuyo origen coincida con el extremo del vector U. Y en este caso, la resultante sería el vector AC, el vector que tiene origen en A y extremo en C. Vamos a ver ahora cómo podemos realizar esto en forma analítica. Vamos a realizar esta resta. U menos B. Dijimos que menos B era lo mismo que a U sumarle el opuesto de B. ¿Cuál es el opuesto de B? Es el mismo vector, pero con sus componentes cambiadas. En este caso vamos a tener las componentes de U, que sería 2, 1, y el opuesto de B sería menos 3, 2. Y ahora realizamos la suma como lo vimos en los ejemplos anteriores. 2 más menos 3 como primeras componentes y 1 más 2 como segunda componente. 2 más menos 3 es menos 1 y 1 más 2 es 3. Y esto coincide con las componentes del vector resultante que hicimos recién en forma gráfica.